Jehová Shalom. La voz de Dios en medio del temor. Una reflexión profunda sobre Gedeón. Las señales, la obediencia y la victoria del nombre de Jesucristo. Hay momentos en la vida donde el alma se siente cansada, confundida y rodeada por enemigos invisibles. Hay temporadas donde la fe parece pequeña, donde el miedo habla más fuerte que la esperanza y donde el corazón se pregunta, en silencio, ¿Dios realmente está conmigo? Así estaba Gedeón. La historia de Gedeón no comienza con un hombre fuerte, sino con un hombre escondido. No comienza con valentía, sino con temor. No comienza con victoria, sino con duda. Eso es lo que hace tan profunda esta historia, porque muchos piensan que Dios solamente llama a personas perfectas, seguras, llenas de confianza. Pero Dios tiene la costumbre de acercarse a los quebrantados, a los cansados, a los que dudan, a los que lloran en silencio, a los que sienten que no tienen fuerzas. La historia de Gedeón nos enseña algo eterno. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que responden a su voz. En el libro de Jueces capítulo 6, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. El pueblo sembraba, trabajaba, se esforzaba, pero cuando llegaba el tiempo de recoger el fruto, el enemigo venía, destruía todo. Qué parecido que es eso a muchas vidas. Personas que luchan, oran, trabajan, se esfuerzan, pero sienten que el enemigo siempre roba la paz, el gozo, la esperanza, hasta los sueños. Israel estaba viviendo en cuevas, escondidos, llenos de miedo. Precisamente allí, en medio del miedo, apareció Dios. No en un palacio, no en una celebración, no en un momento de fuerza. Dios apareció en el lugar del quebranto. Eso sigue pasando hoy. En el nombre de Jesucristo, Dios sigue visitando corazones cansados. Gedeón escondido. Cuando el miedo gobierna el corazón, la escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Un lagar no era lugar para trillar trigo. El trigo normalmente se sacudía en lugares abiertos, donde el viento separaba el grano de la paja. Pero Gedeón estaba escondido. Tenía miedo. ¿Cuántas veces nosotros también vivimos así, escondiendo heridas, escondiendo lágrimas, escondiendo luchas, escondiendo preguntas? Muchas personas aman a Dios, pero viven atrapadas por el temor. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor a no ser suficientes, temor al futuro, temor a volver a caer. Lo más impactante es que el ángel del Señor llega precisamente cuando Gedeón está escondido. Dios no esperó a que él fuera valiente. Dios no esperó a que tuviera seguridad. Dios no esperó a que tuviera respuestas. Dios llegó mientras él todavía tenía miedo, porque la gracia de Dios no espera perfección para acercarse. El ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Qué palabra tan impresionante. Gedeón no se veía valiente. Gedeón no se sentía fuerte. Gedeón estaba escondido. Pero Dios no habló según la condición presente de Gedeón. Dios habló según el propósito que había dentro de él. Los hombres miran el presente. Dios mira el destino. Muchos se sienten pequeños porque están viendo solamente sus limitaciones. Pero cuando Dios mira una vida, Él no mira solamente las heridas, Él también mira lo que su presencia puede hacer. Dios todavía llama a personas heridas para convertirlas en instrumentos de gloria. La pregunta de Gedeón: si Dios está conmigo, ¿por qué pasa todo esto? La respuesta de Gedeón es profundamente humana. Él dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa pregunta todavía existe hoy. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué tantas noches difíciles? ¿Por qué tanto silencio? A veces las personas creen que tener fe significa nunca preguntar nada. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que lloraron, preguntaron, buscaron respuestas. David preguntó, Jeremías preguntó, Habacuc preguntó. Ahora Gedeón también pregunta, porque el sufrimiento muchas veces confunde el corazón. Hay temporadas donde parece que Dios guarda silencio, pero aun cuando el cielo parece callado, Dios sigue obrando. Lo impresionante es que Dios no rechaza a Gedeón por preguntar. Dios conoce la fragilidad humana. Él sabe que hay heridas que cansan. Él sabe que hay batallas que agotan. Él sabe que hay momentos donde la fe tiembla. Aún así, Dios sigue acercándose, porque su amor es más grande que nuestras dudas. Oír la voz de Dios en medio de la confusión. Uno de los temas más profundos en la historia de Gedeón es aprender a reconocer la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios no siempre ocurre en momentos perfectos. Muchas veces la voz de Dios llega en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio de preguntas, en medio del miedo. Gedeón no estaba en una montaña espiritual, estaba escondido. Aún así, Dios habló. Esto enseña algo poderoso. La voz de Dios no depende de las emociones humanas. Hay personas que piensan, cuando me sienta fuerte,
entonces Dios me hablará. Pero muchas veces, Dios habla precisamente cuando estamos quebrados, porque el quebranto vuelve sensible el corazón. A veces el ruido del orgullo impide escuchar a Dios, pero el dolor hace que el alma preste atención. Dios sigue hablando, habla a través de su palabra, habla a través del Espíritu Santo, habla en tiempos de oración, habla en medio del silencio, habla trayendo convicción al corazón. Algo importante. La voz de Dios trae paz aun cuando confronta. La voz del enemigo trae condenación. La voz del miedo trae desesperación. La voz de Dios trae dirección. En el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo todavía guía a quienes le buscan con sinceridad. Jehová Shalom. El altar levantado en medio del temor. Después del encuentro con el ángel, Gedeón entiende que estuvo delante de Dios. Tiene miedo, piensa que morirá, pero Dios le dice: paz a ti, no tengas temor. No morirás. Entonces Gedeón levanta un altar, lo llama Jehová Shalom, el Señor es paz. Qué profundo significado. No levantó un altar después de la victoria. No levantó un altar cuando todo estaba resuelto. Levantó un altar mientras todavía existían enemigos. Eso cambia todo, porque muchas personas creen que la paz llega cuando desaparecen los problemas. Pero la paz de Dios no depende de la ausencia de guerra. La paz de Dios depende de su presencia. Jehová Shalom significa que aún en medio de la batalla, Dios puede guardar el corazón. Hay tormentas externas que no se pueden evitar, pero existe una paz sobrenatural, solamente Dios puede dar. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de circunstancias. La paz de Dios depende de su presencia. Por eso hay personas que tienen dinero, comodidad, éxito, pero no tienen paz. Hay otros que atraviesan procesos difíciles, pero dentro de ellos existe una fuerza sobrenatural que los sostiene. Jehová Shalom, el Dios que calma el alma, el Dios que abraza el corazón herido, el Dios que sostiene cuando las fuerzas humanas terminan. Dios todavía sana corazones cansados, trae paz en medio de la tormenta, el derribar los altares equivocados. Después de eso, Dios le da una instrucción difícil a Gedeón. Le dice que derribe el altar de Baal, corte la imagen de Acera. Y aquí hay algo poderoso. Antes de vencer enemigos externos, primero había que destruir los altares incorrectos. Porque muchas veces queremos victorias sin rendición. Queremos respuestas sin obediencia. Queremos poder sin santidad. Pero Dios quería limpiar primero el corazón del pueblo. Eso sigue siendo necesario hoy. Hay altares invisibles que muchas veces ocupan el lugar de Dios. El orgullo, la amargura, la idolatría, la doble vida, la dependencia emocional, la falta de perdón, el pecado escondido. Dios sabía que Israel no podía experimentar libertad completa mientras siguiera mezclando adoración verdadera con idolatría. Gedeón tuvo miedo. La Biblia dice que lo hizo de noche. Eso demuestra nuevamente que Dios trabaja con personas imperfectas. Gedeón obedeció con temor. Muchas veces la obediencia no significa ausencia de miedo. Significa decidir confiar en Dios aun temblando. Hay personas esperando sentir valentía total para obedecer, pero muchas veces el milagro ocurre mientras avanzamos con pasos pequeños. Dios sigue honrando la obediencia sincera. El holocausto de los 2 toros. Entrega, sacrificio, obediencia. Cuando Gedeón derriba aquel altar de Baal, toma 2 toros, uno para destruir, otro para ofrecer holocausto. ¡Qué imagen tan profunda! Porque no basta con destruir lo incorrecto. También hay que levantar adoración verdadera. El holocausto representaba entrega total. Era un sacrificio consumido completamente para Dios. Esto habla de vidas rendidas. Dios no busca solamente emociones momentáneas. Dios busca corazones entregados. El problema de muchas personas es que quieren a Dios solamente en emergencias. Pero Dios quiere ser Señor todos los días. El holocausto habla de morir al orgullo, morir a la autosuficiencia, morir a la carne, morir a lo que nos aparta de Dios. El altar que ensuma aquello que antes gobernaba el corazón. Algo impresionante. El segundo toro tenía 7 años. Muchos estudiosos creen que esos 7 años estaban relacionados con el tiempo de opresión de Madián, como si Dios estuviera diciendo: lo que representó años de dolor ahora será usado para adoración. Dios tiene el poder de transformar heridas en testimonios. Lo que antes produjo lágrimas puede convertirse en altar. Hay personas que fueron destruidas por procesos difíciles, pero otras salen transformadas porque encontraron a Dios en medio del dolor. En el nombre de Jesucristo, Dios puede convertir temporadas de opresión en escenarios de gloria. Las señales y las dudas de Gedeón. Uno de los momentos más conocidos de esta historia ocurre cuando Gedeón pide señales. Primero pide una señal con la ofrenda, después con el vellón. Aquí existe una verdad muy humana. A veces creemos, pero también dudamos. A veces sentimos fe, pero también sentimos miedo. Muchos creyentes viven culpándose porque tienen luchas internas, pero la historia de Gedeón muestra
que Dios tiene paciencia con los procesos. Claro, llega un momento donde debemos madurar, caminar por fe. Pero también es cierto que Dios conoce nuestras debilidades. Gedeón quería estar seguro de que era Dios quien hablaba. Dios, en su misericordia, respondió. ¡Qué amor tan grande! Dios no solamente mira nuestras dudas, también cuánta paciencia tiene Dios. Pero detrás de esto hay algo profundo. El corazón humano muchas veces quiere seguridades absolutas. Queremos saber cada detalle. Queremos controlar el futuro. Queremos evitar el dolor. Pero caminar con Dios requiere confianza. Habrá momentos donde no entenderemos todo. Pero Dios estaba enseñando algo eterno. La victoria no vendría por fuerza humana, porque cuando el ser humano cree que todo depende de sí mismo, fácilmente roba la gloria que pertenece a Dios. Muchas veces Dios permite debilidad para que aprendamos dependencia. A veces Dios quita seguridades humanas para enseñarnos a confiar en Él. Eso duele, porque la carne ama el control. Muchas veces pensamos que todo depende de nosotros, pero Dios ya está obrando antes de que lleguemos. Cuando Gedeón escucha el sueño, adora. Eso revela que finalmente su corazón comenzó a descansar. La adoración nace cuando entendemos que Dios sigue teniendo control. En medio de la incertidumbre, en medio del proceso, en medio de la batalla, Dios está ahí. Amén.